Hola, hola, aquí de nuevo. Bueno, para terminar la historia de este trabajo, de que me tocaba correr para cumplir mis horas diarias, resulta que, bueno, yo me quedé pensando y digo, ¿cómo voy a hacer si no llego, no llego, no llego? Porque ya esta chica me había dicho que tengo que hacer en esas horas y que son, claro, de toda la semana. Era como 1 hora y media más o 2 horas más que, que en tantas horas extras no me van a pagar. Y yo decía, vaya. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Mira, yo voy a venir 1 hora antes, pero eso va a correr de mi tiempo. Eso no te voy a poner ahí. Yo le pondré la hora que entro a las 2 o 2:30 y correr a partir de ahí. Y, y si alcanzo, a pesar de regalarte 1 hora más, bien. Pero si no alcanzo, yo voy a seguir poniendo horas extras. Entonces ella me dijo, sí, sí vas a alcanzar. Simplemente que mueve el culo, me dice. Y yo entre mí decía, pero si estoy moviendo el culo, no puedo más. Y bueno, así que nada, seguimos una semana más. No daba. Pero en esa semana me di cuenta que ella seguía buscando gente. Seguía buscando gente. Había una chica que también limpiaba ahí, que yo le vi. Hablaban español. Eh, y había chicos también, pero ellos no hablaban español, hablaban alemán. Y claro, le digo, mira, le digo, yo veo que el personal no tienes un personal fijo. Me dice, no, dice, porque no les gusta el trabajo y no se quedan. Entonces, claro, yo dije, claro que no es que no les guste, es que si les están exigiendo más de lo que ellos pueden dar, claro, es eso que no les gusta. Entonces le digo, mira, le digo, como ya conversábamos más, ella estaba un poco contenta porque ella podía hablar conmigo en español y, y bueno, entonces ya ella era como que se estaba abriendo. Y un día nos pusimos a conversar después ya de haber terminado todo. Me dice, acompáñame, me dice un ratito, porque ella terminaba de hacer ahí las cosas en todo esto, ¿no? Tenía que cerrar las aulas y tal. Entonces le digo, ¿por qué tienes que estar a cada momento contratando gente? Dice, porque no le gusta. Le digo, mira, yo le digo, pienso, a mi parecer, que es muy poco tiempo el que tenemos para limpiarle. Y yo estoy segura de eso, le digo. Y no es que hay que mover el culo, sino que tenemos poco tiempo, le digo. Es grande esto. Me dice, bueno, sí, dice, sí, tienes razón. Dice, lo que pasa es que, bueno, si yo sí lo he hecho, le digo, ¿estás segura que lo has hecho? Sí, me dice. Le digo, ¿y qué? ¿Cómo vas? ¿Corriendo? No, me dice, bueno, o sea, sí, un poco tengo que acelerar. Le digo, hija, le digo, pero por más que te aceleres, esto no sé, le digo, vas a terminar mal. Y entonces ella se queda pensando, dice, sí, dice, bueno, si tuviéramos más personal, estuviéramos mucho mejor. Le digo, claro, pero es que con el poco personal que tú tienes, encima les estás exigiendo hacer esto en 4 horas. Imposible, le digo. Y bueno, y ella que no, que es así. Bueno, seguía pasando el tiempo. Yo seguía haciendo, pero yo me iba quedando más tiempo, entonces yo iba anotando. Bueno, cuando un día le faltó 2 o 3 personas, le faltaron. Y ella tiene que limpiar todos los días la escuela, pues. Entonces yo llegué y me dice, mira, dice, hoy me han faltado 3 personas, dice, y no sé cómo voy a hacer. Entonces ya me ve a mí y me dice, ¿te quedarías un poco más? Le digo, sí, me quedo un poco más, pero son horas extras. Sí, sí, dice, vale. Entonces ahí me quedé en el edificio principal y limpiando todo hasta arriba, que eran de 3 plantas.
Y ahí me di cuenta que la otra chica, o las dos chicas que ahí estaban, claro, sí era muchísimo el trabajo. Y le digo, mira, le digo, no es por nada, pero el tiempo que tú les das aquí, y ahí eran 2 horas. Y yo flipaba, yo decía, madre mía, ¿cómo pueden hacer en 2 horas esto? Y ahí había, aparte de las aulas de los escolares, habían aulas donde hacían laboratorio de cocina, había otro que era para hacer cosas con madera, em, y había otro que era para música. Y eran grandes. Y el de la cocina, cocinas habían ahí, cocinas pequeñitas, así en una fila, con sus respectivas sillas, que serían 5 cocinas por fila, y eran 3 filas. Y esas cocinas tenían manchas de lo que cocinaban, pero los niños no limpiaban. Limpiaban lo que podían, pero se quedaba ahí, y eso teníamos que hacerlo nosotros, sacar toda esa suciedad. Yo cuando entré ahí me reí. Y yo vi eso y dije, ¿qué? Esto voy a limpiar yo. Le digo, y tengo que limpiar las aulas, y tengo que limpiar las escaleras, y tengo que aspirar, y tengo que fregar. Les juro que fue así. Y me reí delante de ella y le dije, todo esto voy a hacer en 2 horas. Estás loca, le dije. Bueno, me dice, ya las horas que hagas, dice, bueno, 2 horas más. Le digo, vale, 2 horas más. Ok. Y como los niños salían fuera, todas las escaleras estaban llenas de tierra. De esa tierra finita, porque fuera era tierra. Que salían a jugar, era temporada de invierno, entraban con sus botas, todo eso estaba lleno de tierra y todo eso tenía que quitar. Yo hice lo que pude, más no podía. Entonces ella un día, y a ese día pasamos porque hicimos las dos, nos quedamos hasta las 8:30 más o menos, tarde, porque éramos las dos que teníamos que hacer esa plan, todo ese edificio, y las otras personas fueron a hacerlo de atrás. Y yo le digo, mira, le digo, ahí nos pusimos a conversar más, ¿no? Entonces ahí me contó que bueno, que ella también está cansada, que lo que pasa es que a ella le han hecho la encargada y ella tiene que cumplir y un montón de cosas. Entonces le digo, mira, si tú quieres personal y quieres terminar bien aquí, porque ella también estaba mirando en irse de ahí, le digo, tendrías que, aquí 2 horas no hay, aquí son más, 3 horas y media por lo menos. Me dice, sí, pero es que ya he hablado eso con el que le sigue a ella, ¿no? Dice, y me dice que no, que tienen que ser en esa razón. Bueno. Y claro, a mí me quedó esa duda, digo, ¿cómo que este señor no quiere pagar esto? Bueno, me quedé pensando. Entonces yo a mi amigo le comenté, ¿no? Me dice, qué raro, me dice. Me dice, bueno, aquí sí me han dicho que el trabajo en limpieza en las escuelas es un poco fuerte, porque hay mucho que limpiar. Me dice, pero pocas horas y todos los días. Le digo, sí. Y yo le conté todo lo que había, ¿eh? Me dice, qué raro. Le digo, sí, le digo. Me dice, ¿quién es el jefe? Porque yo tampoco le conocía. Entonces yo, como ya seguía hablando con ella, un día le digo, ¿y quién es tu jefe? ¿De dónde es? ¿Es alemán? No, me dice, es turco. Ah, le digo. ¿Pero qué? ¿Él trabaja para una empresa? O sea, él tiene una empresa. No, me dice, él trabaja para una empresa. Es otro encargado. Ah, le digo, vale. Y bueno,
La empresa era alemana. Entonces, claro, ella, gente que contrataba, al otro día ya no le iban. Porque claro, tenían que hacer todo ese trabajo en 4 horas, en 2 horas. Entonces la gente decía, no, esto no es para mí. Primero porque no eran 2 horas que tenías que hacer el trabajo, era más tiempo. Y no era con lo que ella decía, pues, ¿no? Pero a ella también le mandaban esas horas. Entonces yo le digo, bueno, le digo, mira, le digo, voy a ser sincera contigo. Yo también te voy a dejar. Me quedo este mes, pero no sigo más. Bestia se puso a llorar. No, me dijo, tú también me vas a abandonar. Dice, no sé, que he cogido confianza contigo y tal. No me abandones. Y se puso a llorar. Y yo le dije, tranquila. Le digo, nos acabamos de conocer y entiendo la situación en que estás. Le digo, pero es que yo así tampoco puedo estar, le digo. Y yo no estoy de acuerdo en que esto se pueda hacer en 2 horas, 3 horas, 4 horas. Todo lo que tienes que hacerle. Yo no estoy de acuerdo, le dije. Y como ya venía yo con ese pensamiento también de mi tiempo vale oro, como a todos. Entonces yo le dije, no. Le digo, discúlpame, pero no. Y lo que te puedo decir es que tú también tienes que darte cuenta, le digo. ¿Por qué se te va la gente? Porque no están de acuerdo con esto. ¿Tú crees que si la gente estuviera de acuerdo con el tiempo que tú les das, se quedaría, le digo? Ni por necesidad se quedan. Entonces ella me dijo, sí, tienes razón. Y ahí terminó de llorar, me dijo, esto es una... Y le digo, piensa tú también, le digo, te estás quedando aquí, te estás haciendo cargo tú. ¿Qué? ¿Y te pagan más a ti también? Entonces ella se quedó mirándome y dice, ay, me dijo así. Le dije, bueno, vamos a hacer lo que podemos hasta cuando yo me vaya, le dije, pero más no me pidas. ¿Y me vas a pagar mis horas extras? Sí, me dijo, vale. Y seguimos el tiempo, seguíamos hablando. Ella cuando me veía a mí se ponía contenta. Ay, me decía, por lo menos tú no me estás fallando hasta cuando te vayas. Le digo, sí, no te vayas. Seguía insistiendo en que no me vaya. Entonces yo le decía, no, yo así no puedo, le digo, voy a salir enferma de aquí. Y ella me comenzaba a darle la espalda, fuerte, las piernas, todo. Y entonces me acordaba las palabras de mi amigo que me decía que el trabajo en Alemania es fuerte. Decía, claro, es fuerte, pero si les está exigiendo de esta manera. No, pues así. ¿Por qué? Y yo a ella le decía, tú en tu trabajo tienes que ir corriendo, pero corriendo, corriendo, corriendo. Le digo, ¿de qué se trata? ¿De correr? ¿O de hacer las cosas rápido? Pero no de correr. ¿Qué vienes a correr o a limpiar? A limpiar. Pues ya está, y tú empleas todo tu día aquí. Sí, todo el día me quedo aquí. Hasta terminar que quede todo bien. Para ella hacer quedar bien a su jefe y el jefe que haga quedar bien a la empresa que él trabajaba, entre comillas. Que después me enteré otra cosa. No te lo pierdas. Eso será en el próximo capítulo. Y ya terminaremos la historia de este día. Gracias. Hasta ahora.